En el video anterior derivamos las relaciones isentrópicas para gases ideales y ahora en este video vamos a continuar con las relaciones isentrópicas, pero ahora en función del número Mach. Esto sobre todo lo usamos para fluidos compresibles en movimiento. Como algunos de ustedes recordarán, un fluido compresible es cuando tenemos cambios significativos en la densidad y sobre todo esto sucede en los gases. Vamos a tomar como ejemplo el aire, lo sometemos a cambios en la presión, cambia su volumen y por lo tanto cambia la densidad. Esto no sucede en los líquidos. Si tomamos como ejemplo ahora el agua en su estado líquido, le aplicamos cambios en la presión, el volumen básicamente no va a cambiar y la densidad tampoco va a cambiar. Por lo tanto, para facilitar el estudio del flujo compresible en geometrías convergentes y divergentes, que estas geometrías se usan sobre todo en motores de poscombustión de aviones militares o lo que viene siendo eh, los cohetes, se asume que el fluido es un gas ideal, es reversible y adiabático, es decir, es isentrópico. Algo importante a entender de los fluidos compresibles cuando asumimos que son isentrópicos significa que las propiedades totales del fluido no cambian. Y en breve va a quedar claro la razón por la cual necesitamos las propiedades totales y sobre todo qué son las propiedades totales. Entonces aquí para comenzar vamos a considerar que tenemos una geometría convergente, la que aquí se muestra, y perfectamente también podríamos tener una geometría convergente y después divergente con el objetivo de tener flujo supersónico. El análisis es el mismo. Aquí, para fines prácticos, únicamente estoy ilustrando un dispositivo convergente. Tenemos la entrada, 1, tenemos la salida, 2. Y a la entrada, las propiedades que conocemos del fluido, que generalmente se conocen ya en aplicaciones de ingeniería, es la temperatura de entrada, la presión de entrada y la velocidad de entrada. El objetivo básico es encontrar la variación de las propiedades del fluido. Cómo cambia la temperatura conforme se mueve de 1 a 2 o conforme se mueve de la entrada a la salida, cómo cambia la presión, cómo cambia la velocidad y por supuesto también cómo cambia la densidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para comenzar el estudio? Bueno, vamos a recordar o vamos a hacer un balance de energía para sistemas abiertos, donde a la entrada podemos tener transferencia de calor, trabajo, aquí tenemos la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Algo similar para la salida, transferencia de calor, trabajo, entalpía, energía cinética y energía potencial. Podemos simplificar. ¿Qué simplificamos? Para comenzar, estamos asumiendo que es adiabático, entonces a la entrada y a la salida no tenemos transferencia de calor. Ahora, como no tenemos dispositivos externos que hagan trabajo sobre el fluido o que extraigan trabajo del fluido, como puede ser una turbina o una bomba, por ejemplo, no tenemos estos dispositivos. Esto significa que no vamos a considerar entrada de trabajo ni salida de trabajo. Además de 1 a 2, un dispositivo axial, podemos considerar que no vamos a tener cambios en cuanto a la altura. Entonces, los términos de energía potencial tampoco los necesitamos. Todo esto se reduce únicamente a la entalpía de entrada y a la energía cinética a la entrada. La sumatoria de estos dos términos debe de ser igual a la sumatoria de la entalpía que vamos a tener a la salida con su energía cinética a la salida. Y aquí es donde viene lo fundamental, porque la sumatoria siempre, cuando a una propiedad le sumamos los efectos de la energía cinética, o de manera sencilla, le sumamos los efectos de la velocidad del fluido en movimiento, es lo que se le llama una propiedad total. Entonces, esta entalpía H1 es una propiedad estática.
Si tuviéramos también temperatura, presión, así, libre, es una propiedad estática. Y es lo que generalmente un dispositivo que te mide las propiedades, eso te va a mostrar, una propiedad estática. Pero en el momento que tú le sumas la energía cinética, se vuelve una propiedad total. Entonces aquí, si esta viene siendo una propiedad estática y le sumamos la energía cinética o los efectos de la energía cinética, esta sumatoria se vuelve una propiedad total y por eso lo representamos como H0. Cero significa en termodinámica, o generalmente así lo van a encontrar, como una propiedad total. Y ahorita va a quedar claro por qué necesitamos las propiedades totales. Pero quiero que vean lo que esto significa es de que la propiedad total a la entrada es igual a la propiedad total a la salida. Y si hiciéramos el balance de energía a la mitad o donde fuera, a lo largo de esta línea de corriente, nos vamos a encontrar con lo mismo. Por lo tanto, las propiedades totales se mantienen constantes, siempre y cuando estemos asumiendo que se comporta de manera isentrópica. Siempre que el fluido es isentrópico, las propiedades totales se mantienen constantes, como aquí lo vemos en este balance de energía. Bien, ahora, pues claramente necesitamos calcular primero las propiedades totales. Una manera, aquí vamos a poner H02, vamos a despejar H02, la propiedad total, ya sabemos que es igual a esto. Bien, a la entrada, las propiedades a la entrada. ¿Conocemos las propiedades a la entrada? Sí, sí las conocemos. Entonces, con las propiedades a la entrada, en automático obtenemos las propiedades totales. Ahora, aquí dicen, bueno, ¿conocemos la entalpía? Y sí, sí la conocemos, en realidad. Las entalpías sí las conocemos por la definición. Aquí está. La definición de entalpía viene siendo el calor específico a presión constante por su temperatura. Quiero que vean que aquí la entalpía total la seguimos dejando como, como temperatura total. Entonces, si es una propiedad total H0, pues todo lo que se deriva de esta propiedad también va a seguir siendo total, como la temperatura total aquí. Bien, observen que aquí ya no pusimos 0,2, no es necesario, porque lo que nos interesa es una propiedad que se mantiene constante, no importa si ponemos 1 o 2. Aquí a la entrada H1 simplemente lo dejamos como Cp por la temperatura. Como no tenemos el cero, significa que es una propiedad estática, la propiedad que aquí nos están dando, la de temperatura a la entrada. ¿Tenemos la velocidad a la entrada? Sí, sí la conocemos. Y el Cp, bueno, es un gas ideal. Si es aire, si es helio, etcétera, hidrógeno, podemos conocer su Cp. ¿Aquí qué es lo que falta? Bueno, únicamente despejamos para la temperatura total. Esta es la primera ecuación que nos relaciona una propiedad total con una propiedad estática. ¿Podemos calcular esto? ¿Podemos calcular con estos datos la temperatura total de nuestro sistema? Claro que sí. De nuevo, porque tenemos la temperatura a la entrada, conocemos la velocidad y el Cp. Listo. Ahora, ya tenemos la temperatura total, pero nos falta otra propiedad total que es la presión. Si recordamos estas ecuaciones del video anterior, estas relaciones isentrópicas, aquí el fluido sigue siendo isentrópico, las podemos aplicar, con la única diferencia de que en vez de poner temperatura 2 o presión 2, los vamos a dejar como temperatura total o presión total. Tomamos esta ecuación y aquí viene siendo entonces la segunda expresión que necesitamos. Temperatura total ya la tenemos a partir de aquí. Ahora usamos esta, sustituimos temperatura total. Temperatura, esta viene siendo la que conocemos a la entrada y la presión es presión estática esta, la que conocemos a la entrada. Simplemente despejamos para la presión total. La constante adiabática también la conocemos dependiendo del gas que estamos analizando. Ahora sí,
¿Qué necesitamos las propiedades totales? Bueno, de manera sencilla porque nos sirven como un puente. Ya sabemos que estas propiedades totales en uno, seguimos avanzando, el fluido sigue avanzando, y esas propiedades totales no cambian, son constantes. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en este dispositivo, aquí conocemos la presión a la entrada, pero también conocemos cómo cambia la presión, cuál es la variación de la presión. Vamos a suponer que conocemos ese dato. Bien, entonces, en cualquier punto conocemos la presión, que va a ir cambiando. Bueno, entonces podemos hacer uso de esta ecuación para calcular que ya tenemos la temperatura total, la presión total, y nos interesa, vamos a suponer, la temperatura a la mitad. Temperatura total y presión total son las mismas que a la entrada, no cambian. Y si a la mitad también conocemos la presión, pues la única incógnita aquí, ¿cuál sería? La temperatura. Despejamos para la temperatura, pero esa temperatura sería a la mitad, porque estamos usando la presión que conocemos que está a la mitad. Entonces, si ven cómo funciona como un puente, estas propiedades totales las podemos aplicar, no cambian, justo después de la entrada o justo antes de la salida, en medio, donde sea. Espero que se vaya entendiendo. Ahora, estas dos ecuaciones son básicas, pero como les decía, resulta conveniente tenerlas en función del número Mach, porque generalmente en estos dispositivos, la variación del número Mach es lo que podemos ir conociendo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, recordamos la definición de la constante del gas, dependiendo de la sustancia, como la diferencia de los calores específicos, la definición de la constante adiabática. Con álgebra llegamos a esta ecuación y ahorita la vamos a usar. Ahora, aquí vamos a comenzar con la ecuación de la temperatura total que ya vimos. Lo que voy a hacer es dividir todo entre la temperatura. Entonces aquí temperatura entre temperatura me queda 1 y aquí me queda 2 Cp por la temperatura. Este Cp lo voy a escribir usando esta ecuación. Aquí lo tenemos. Haciendo álgebra, simplificaciones, llegamos a estos términos. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, viene siendo o es parte de la velocidad del sonido. Aquí tenemos la velocidad del sonido. A se define como la raíz cuadrada de la constante adiabática por la constante del gas por la temperatura. En esencia, estos términos viene siendo la velocidad del sonido al cuadrado. Pero quiero que vean lo que quedó aquí. La velocidad del fluido al cuadrado entre la velocidad del sonido al cuadrado. ¿Esto qué viene siendo? La definición del número Mach. La definición del número Mach es la velocidad que tiene el fluido comparado con la velocidad del sonido en ese fluido y con esas propiedades. Entonces, esto viene siendo el número Mach elevado al cuadrado. Y ya tenemos esta primera ecuación en función del número Mach. Para obtener la segunda ecuación, usamos la relación isentrópica que ya vimos, despejamos la presión total entre la presión, temperatura total entre temperatura, es esta, sustituimos, y esta viene siendo nuestra segunda ecuación. ¿Cómo lo podemos usar? De manera muy sencilla. Desde un principio ya sabemos la temperatura total y la presión total, con la diapositiva anterior, ¿cierto? Entonces, si ya conocemos también la variación del número Mach, es decir, supongamos que a la entrada tenemos un número Mach de 0.2 y a la salida tenemos un número Mach de 0.7. Conocemos también el número Mach, cómo va cambiando conforme se mueve. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ir cambiando el número Mach, la temperatura total, que ya la conocemos, nunca cambia. Esto significa que podemos despejar para la temperatura del fluido, esta temperatura es real, y de manera sencilla obtener el gráfico de la variación de la temperatura. Algo similar con la presión. Todo esto depende del número Mach.
Constante adiabática, no hay ningún problema. Presión total. Despejamos. Muy bien. Entonces, así es como podemos usar estas relaciones isentrópicas en función del número Mach. En este canal de YouTube, de hecho, tengo un ejemplo numérico del diseño de tobera de un motor con postcombustión. Les voy a dejar la liga al final de este video para que vean a más detalle cómo se usan estas ecuaciones, sobre todo de las propiedades totales. Y si todavía quedan dudas, más adelante en esta misma serie de videos voy a poner un ejemplo sencillo, básico, usando las propiedades totales y el número Mach. Pero también recuerden, si quieren un estudio a detalle de esto, en la descripción de este video hay un link para un curso que tengo disponible en Udemy que se llama Dinámica de Fluidos, simulación de dinámica de fluidos con ANSYS, donde ahí vemos todos estos temas, relaciones isentrópicas, ejemplos numéricos más elaborados y después hacemos la simulación en ANSYS Fluent. Entonces, para aquellos que estén interesados. Por ahora vamos a continuar con ejemplos numéricos de estas relaciones isentrópicas.